Bueno, me da mucho gusto recibir a Federico Pinedo. Muchas gracias, Federico, por estar. Gusto para mí. Y estábamos hablando en la previa, en estos breves minutos del encuentro. Federico Pinedo, legislador, bueno, necesita por supuesto presentación, estuvo hasta hace pocos días en Colombia, ¿no? Que está viviendo un proceso de reinserción en la pacificación, diría yo, porque era todo lo que se deseaba, ¿no? Con todo lo que significó la FARC, la lucha de la FARC, la inseguridad de sus ciudadanos y la falta de libertades, ¿no? ¿Y con qué Colombia te encontraste? Bueno, yo creo que Colombia era un estado fallido, es decir, un lugar sin estado, digamos, ¿no? Hace no mucho tiempo, ahora 15 años. Sí. Y llegó a tal nivel que hubo un proceso de paz entre las guerrillas rurales y el gobierno. Y el presidente, que era un buen amigo de la Argentina, porque estudió en la Argentina, que era Andrés Pastrana, Claro. hizo un acuerdo con las fuerzas guerrilleras que les cedió un territorio que era más grande que Suiza, ¿no? Territorio de parte de su país. Y, bueno, por supuesto que las fuerzas de la guerrilla tampoco respetaron ese acuerdo, se rearmaron y empezó de vuelta la guerra. Y tuvieron 30.000 muertos. Digo, son cifras escalofriantes, sí. ¿no? Había lugares como Medellín, que eran tierra de los capos de la droga y nada más. No se podía transitar. No se podía vivir, sí. ¿no? Y las fuerzas guerrilleras se habían juntado con los de la droga y los que reprimían a los guerrilleros se habían independizado del gobierno con fuerzas paramilitares y mataban a los guerrilleros de izquierda para quedarse con el negocio de la droga a ellos. Una cosa... Bueno, y 4 o 5 personas decidieron ponerse al hombro su país y hacer un cambio. Dijeron, bueno, esto es imposible seguir así. Uno fue Uribe. Uribe se opuso al acuerdo de paz con la guerrilla en aquel momento y tenía el 8% de aprobación popular, Uribe, 8%. Cuando fracasó el acuerdo, 8 meses después fue elegido con más del 50% de los votos, y después fue reelegido. Y hoy estamos en un proceso de paz del presidente que lo sucedió a Uribe, que era del partido Uribe, el presidente Santos, que hizo un movimiento increíble e interesante con una canciller muy joven que también vivió en la Argentina hasta recién. Ah, mira. Una mujer muy destacada que se llama María Ángela Holguín. Estuve con ella también. Ellos iniciaron un proceso de acercamiento a Chávez y a Ecuador, a Correa, a pesar de que de alguna manera Chávez había estado sosteniendo a la FARC, a las fuerzas guerrilleras en Colombia. Y quien bombardeó Ecuador, una zona ecuatoriana, es el actual presidente Santos, pero a pesar de, para matar a un guerrillero de la FARC, un jefe de la FARC. A pesar de eso, cuando fue presidente, recompuso sus relaciones con Ecuador y Venezuela y ahora inició el proceso de negociación de la paz con la FARC. En donde interviene un ex vicepresidente también, creo. Sí, bueno, varias veces, porque hubo como 4 procesos de paz. Sí. Bueno, así que un fenómeno muy apasionante de un país que decidió de alguna manera dejar atrás un pasado que lo tenía completamente destruido y generó movimientos de progresismo en el buen sentido, de lucha por el igualitarismo desde las ciudades, con dirigentes que no eran del gobierno, sino que eran de la oposición, pero que eran respetados por el gobierno y que respetaban al gobierno de Uribe. La complementariedad. Gente de izquierda, algunos otros no tan de izquierda, intendentes de Bogotá o de Medellín. Medellín se ha transformado en uno de los casos de estudio del progreso urbano en muy poquito tiempo, ¿no? Quienes hicieron estas cosas eran intendentes cuando tenían 30 años, ahora tienen 40 y pico, digamos. Bueno, nosotros estamos y ustedes lo viven inverso. Exactamente, Federico, lo viven no solo en la actividad legislativa, sino que parece que cada vez nos cuesta más a los argentinos entendernos. Yo estuve repasando el texto del mensaje que dio el gobernador de Córdoba, seguramente usted también ya lo vio, a propósito de esta presentación que hizo en la Corte Suprema de Justicia. Un gobernador de una de las, no importa si es una de las provincias más importantes o la más importante, un gobernador de una provincia de nuestro país que espera 2 días a que lo atiendan en casa de gobierno y que después la secretaria de uno de los funcionarios a cargo de esa atención, el jefe de gabinete, le dice, no, es que, ¿sabe qué pasa? No lo llamamos porque estamos muy ocupados. Bueno, si esto es el federalismo, por si usted no lo leyó, hablemos, señora presidenta, dice el doctor José Manuel de la Sota, gobernador de Córdoba, hablemos.
y este es el texto que fue publicado, le digo, imperdible. Habla desde el sentido común el gobernador de Córdoba. Y nosotros tenemos muchos temas pendientes, muchos de tratamiento legislativo. Uno de ellos es porque parece que, digamos, desde el oficialismo hay una iniciativa muy fuerte de incorporación de posibles votantes. Digo posibles porque que se habilite un ciudadano a votar no significa que va a votar por el partido gobernante. Pero si alguien otorga una prebenda, tiene más facilidades que esa persona vote por aquel que le otorgó la prebenda. Así que yo les propongo, vamos a ver este pequeño informe y conversamos con Federico Pinedo. Vamos a verlo. De acuerdo a lo publicado por el INDEC como resultado del censo de 2010, la Argentina cuenta con una población de 40.117.096 habitantes. De ese total, 1.805.957 son integrantes de una población nacida en el extranjero. Corresponden al 4,5% de la población general de nuestro país, que estaría en aptitud de votar si cumpliera con los requisitos que Migraciones impone. ¿Cuáles son esos requisitos? La política migratoria argentina se define a partir de lo establecido en la Ley número 25.871, Decreto 616/2010. De esta forma, todas aquellas personas que deseen radicarse en la República Argentina deberán encuadrar en alguno de los criterios de admisión enumerados en los artículos 22, residencia permanente, 23, residencia temporaria y 24, residencia transitoria del cuerpo legal citado. A tales fines, la Dirección Nacional de Migraciones exigirá a los extranjeros tanto documentación personal como aquella que sea probatoria de la adecuación de cada persona al criterio de admisión bajo el cual se solicita la residencia. A los efectos operativos y de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente, los modos y requisitos para obtener una residencia observan diferencias de acuerdo a si el solicitante es ciudadano nativo de los países miembros y estados asociados al Mercosur o si es no Mercosur. ¿Quiénes pueden votar hoy en Argentina? Lo puede hacer todo ciudadano mayor de 18 años, argentino nativo, por opción o naturalizado que no tenga inhabilitación alguna prevista por ley. De incorporarse, como propone el oficialismo, a los extranjeros con residencia permanente al voto, se estaría incorporando a un 4,5% de personas. Es cierto que nada garantiza que esos ciudadanos vayan a votar al candidato o candidata del oficialismo, pero si alguien le otorga a una persona un estatus que lo beneficia y lo hace casi a título personal, sin respetar el mandato constitucional de ser ciudadano, casi como una prebenda que otorga, es difícil pensar que esa persona no agradecerá con su voto esa situación. Somos muchos, Federico, los que estamos preocupados por esto, no por pensar que el extranjero puede ser un hombre de bien, obviamente, pero hay una filtración en migraciones, no conseguimos controlar las fronteras y... No, es una vergüenza, lo de las migraciones en la Argentina es realmente una vergüenza. Yo hice un estudio de todos los países que nos rodean, de cómo son sus legislaciones de extranjeros. Bueno, una cosa básica es que si un extranjero va a cualquier país, va a otro país, y delinque, lo sacan del país. Claro. En la Argentina pasa lo contrario. Un extranjero delinque, está habiendo muchas bandas extranjeras, algunas colombianas, que también hablamos de eso, de cómo la Argentina recibe a gente que viene del narco de Colombia sin la suficiente precaución y cuidado. Bandas colombianas, bandas venezolanas que asaltan en distintos lugares, que los agarró la Policía Metropolitana. Se sabe dónde viven, hay lugares como el Bajo Flores, que hay lugares que se dicen, bueno, esto pertenece a la banda de tal o de... Pero están viniendo bandas y delinquen acá, y los meten presos, y acá en lugar de sacarlos del país, dicen está prohibido que salga del país, ¿no? Está prohibido que se queden adentro del país, después lo sacan de la cárcel y siguen delinquiendo. Es una cosa... esto está teniendo tratamiento en comisión ahora. No, esto es todo un caos. Esto es todo un caos que no hay control de la frontera de Argentina. Es realmente un caos. Y ha habido situaciones deplorables de utilización política de seres humanos que hacían que voten extranjeros, dándoles DNIs truchos, que eso se vio en alguna elección del pasado. Y ahora viene esta nueva propuesta de Aníbal Fernández de dejar que los extranjeros decidan quién es el presidente de los argentinos, o los diputados, o los senadores de los argentinos.
Entonces esto realmente es, primero que es una locura, inconstitucional, porque los argentinos no votan en Bolivia, ni en Uruguay, ni en Chile, ni en ningún lado. Y para eso son los países, digamos, para que cada uno se autogobierne a sí mismo, no que vengan a gobernar los chinos, que vendrán 5 millones de chinos que nos van a decir... Y eso no es ser xenófobo, cada uno tiene su idiosincrasia, su forma, pero su para eso tenemos territorio. Nuestro país, digamos. Entonces, bueno, eso es una cosa que se mezcla con el tema del voto de los chicos, que también demuestra cuáles son las preocupaciones del kirchnerismo, ¿no? Que son cómo hacer cosas que los beneficien a ellos como políticos, no a la gente. ¿Podemos ver un pequeño informe de los jóvenes? Vamos a verlo. Un nuevo tema de debate se suma a la discusión por la reelección de Cristina Fernández de Kirchner y la reforma constitucional. Que los jóvenes comiencen a votar a los 16 en vez de a los 18. De acuerdo a un estudio realizado en zona metropolitana por la consultora Carlos Fara y Asociados, durante el mes de mayo el 83% expresó su desacuerdo, estando a favor solo el 14%. Habrá que ver cómo evolucionan estos indicadores una vez que el tema se encuentre instalado totalmente en la agenda mediática. ¿Qué número aportaría como posibilidad de votos al oficialismo este segmento etario? Analizado desde los datos oficiales, 697.940 de los jóvenes de 16 años y 694.855 de los 17 años, lo que hace un total de 1.392.795 ciudadanos que se incorporan a votar. Pero hay algo más. Los que al momento de las primarias cuenten con 15 años, pero antes de las generales cumplan 16, también estarán en los padrones y podrán sumar su voto. Ellos son 718.635 más. Como conclusión, hay un mercado general de votos disponibles entre extranjeros y jóvenes que se acerca al 10% del total de la población, que no es el total de los habilitados para votar ni es el total de todos los que votarían al kirchnerismo, pero que si se sortearan escollos no menores establecidos en nuestra Constitución, podrán dejar de ser objeto del deseo para transformarse en posesión. La verdad que es triste cuando uno lo ve. ¿Desde qué lugar se trata de manipular esto, ¿no? ¿Desde qué lugar? Porque los temas para el gobierno, ¿cuáles son? ¿Cómo solucionar los problemas de 40 millones de argentinos? No, ¿cómo solucionar el problema de un argentino? Una argentina que no puede ser reelecta. Entonces quieren reformar el Tratado de Paz de los Argentinos, que es la Constitución argentina, la Constitución democrática de los argentinos, para que se pueda reelegir una persona, para solucionar el problema político a una persona. Dicen, no tenemos otro. Bueno, ¿qué es este proyecto nacional popular que no tiene más que una persona? Es una cosa... Después, el tema de los chicos, lo mismo. Están tratando de ver cómo meten extranjeros, chicos, no se sabe cómo, para ver si pueden aumentar sus votos, que es para solucionar de vuelta su problema de políticos para que los voten, en lugar de solucionar los problemas de seguridad, de inflación, de desempleo, de falta de inversiones, los problemas que tenemos los argentinos, ¿no? Así que es triste y por eso los resultados de las encuestas son apabullantes. ¿Qué índices están manejando? Bueno, nosotros vemos que como el 80% de la población está en contra del voto de los chicos. Yo no estaba tan en contra del voto de los chicos como idea personal mía. Yo recuerdo haber empezado a militar en política cuando tenía 16 años. Pero bueno, hay mucha gente, la mayoría, que no le importa nada de la política. Y los chicos también están en contra, además, es una cosa rarísima. Si vos me permitís, Federico, yo creo que no solo es que no les importa, sino que no han tenido la oportunidad de informarse. Yo siempre digo, yo formé parte de una generación, gracias a Dios, que tuvimos instrucción pública y teníamos acceso a esa instrucción pública, pero hoy sabemos que la mitad de los chicos que transitan la adolescencia no termina el secundario. Entonces, eso es el mayor drama de la Argentina, yo creo que es ese. Hay 1 millón de chicos que tienen menos de 25 años que no estudian ni trabajan. Entonces, ¿qué va a ser del futuro personal de esos chicos? A los que su país no les da una oportunidad de estudiar o trabajar. Digo, este es el drama máximo de la Argentina, no cómo hacer para que un político tenga un voto más, me parece, ¿no? Bueno, esto es lo que está en discusión. ¿Qué pasa en el Congreso? Porque la sensación, y no lo digo que uno tiene, es que al estar la oposición en minoría, por mucho esfuerzo que se ponga en la votación, se pierde. Sí, por supuesto. Entonces, el ciudadano que hoy se siente a lo mejor fastidiado, que está reflejado en estas encuestas, dice, bueno, ¿qué hago?
¿Qué hago? ¿Qué ventana se abre? En el Congreso puerta? Votan los diputados y los senadores que hay. Eso los vota la gente. O sea que ahora hay mayoría kirchnerista en las dos cámaras porque el pueblo argentino decidió que hubiera mayoría kirchnerista en las dos cámaras. Si la población ahora se da cuenta de que no quiere que hagan lo que quieran los kirchneristas, sin ningún límite, bueno, tendrán que votar a otros el año que viene, que se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Así que eso lo resuelve la gente. Lo que no se puede es tener el pensamiento antidemocrático que se vota y después no me gusta lo que pasa y que ya quieren tirar por la ventana a los gobernantes. No, tienen que esperar al año que viene y votar de vuelta, por supuesto. ¿Cómo está trabajando hoy la oposición? ¿Lo están haciendo en algunos aspectos, digamos, juntos, en otros separados? ¿Cuesta ponerse de acuerdo? ¿Con quiénes se llevan mejor? Hoy vengo en este minuto de una reunión donde se juntó dirigentes radicales importantes, Oscar Aguad, que fue presidente del bloque de diputados radicales, Antonio María Hernández, que es uno de los principales constitucionalistas del radicalismo, gente de la izquierda, constitucionalistas como Gargarella, Vicente Palermo, Daniel Muchnik, un periodista colega suyo, Rapoport, o gente del PRO, o gente de Unión por Todos, el partido Patricia Bullrich, o del sindicalismo como el Movo Venegas. Bueno, había mucha gente de distintos sectores para discutir el tema de la reelección y cuáles son los acuerdos que se puede lograr, pero básicamente para tener democracia que respete la opinión de todos, ¿no? Y no ver cómo va a ser para que el partido que está con los resortes del Estado se quede a vivir ahí con la plata de los demás, digamos. Va a ser difícil desde el punto de vista, bueno, que todos lo sabemos, que hay una gran incorporación de gente del oficialismo en cargos públicos, ¿no? Y en lugares sensibles de manejo. Todo esto que ha pasado con la Cámpora. Tenemos algunos datos, ¿no? En el gobierno de Cristina creo que el empleo público nacional aumentó el 20%, el aumento del empleo en la provincia de Buenos Aires aumentó creo que el 10%, y tienen 550.000 agentes en total en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿se dice agentes, se dice contratados? No, todo, incluye maestros, policías, todo. ¿No? Pero lo que quiero decir, en la ciudad no, en la ciudad de Buenos Aires nosotros mantuvimos, la gestión de Macri mantuvo el mismo nivel, a pesar de haber aumentado 10.000 entre educadores, médicos y policías. Y a pesar de eso, como bajó la cantidad de administrativos... Ahora, hoy ya avisaron que no va a haber subsidios, por ejemplo, para el subte. Eso ya lo avisaron este año. Yo me confundo con ellos le sacan todos los subsidios a los porteños, y especialmente a la Ciudad de Buenos Aires. Y, por ejemplo, los ricos de la Ciudad de Buenos Aires pagan, muchos de ellos, luz con subsidio. Pero la Ciudad de Buenos Aires, el Estado, los hospitales públicos de la ciudad pagan luz sin subsidio. Entonces, bueno, ese es el mecanismo que tienen. El problema que tienen con el subte es que lo maneja el gobierno nacional. Entonces se sacan el subsidio a sí mismos. Y bueno, no sé qué harán. ¿Y los legisladores del oficialismo, cómo es el trato diario? ¿Qué les dicen? ¿Votan convencidos o lo levantan mano? Mucho levanta mano, mucho levanta mano. Hay un tema de miedo, me parece importante, que al final lo reflejó la presidenta cuando dijo que quería que le tengan miedo, ¿no? Es brutal, ¿no? Oír un presidente que dice que quiere que le tengan miedo. Aquellos a los que nombré, dijo además. Sí. Bueno, a muchos nos nombra cada tanto. Sí. Pero una democracia no se puede tener miedo. Pero además yo creo que también se refería a aquellos a los que designó en cargos, como diciendo en la designación va la compra de tu libertad. Esos son los que más miedo tienen por la compra de la libertad, que era el primer tema que vos mencionaste. Exactamente, de eso hablábamos. La verdad que en una democracia no se puede tener, no hay derecho de tener miedo, porque es más importante la democracia que los Kirchner, es más importante la Argentina que los Kirchner, o que cualquiera, que yo, que cualquiera, y entonces no hay que tener miedo, hay que ejercer los derechos. Federico Pinedo, muchas gracias. Una atención de Bodegas de Fin del Mundo. Pero qué rico. Claro, la conozco. Bueno, lindísima bodega. Sí, están trabajando mucho, están trabajando en fusiones, en diversas cepas, así que... Bueno, en un desierto absoluto hicieron una maravilla, ¿no? Así es. Bueno, que lo disfrutes en familia. Gracias. Muchas gracias a ustedes y nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles a las 21. Gracias.